Agricultura al día. Bienvenidos al programa del campo colombiano. Esto es Agricultura al día. Y para favorecer la economía de los pequeños productores de nuestras zonas rurales, la política Colombia Siembra se encarga de fortalecer sus capacidades productivas. El fortalecimiento de la agricultura familiar campesina es una de las herramientas principales para sembrar la paz en nuestro país. Por ello, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural está trabajando duro para mejorar los ingresos de los habitantes del campo y para que este sea un negocio próspero y rentable. Para ello, las capacidades productivas son parte del plan, entregando además a los campesinos equipos y herramientas para la producción, prestándoles acompañamiento técnico permanente y realizando ferias comerciales que puedan generar redes de inclusión a nuevos mercados y la posibilidad de conocer de primera mano casos exitosos que amplíen la visión de sus negocios. Es así como trabajar en todos y cada uno de los municipios del país es un compromiso que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores del campo colombiano. Démosle ahora paso a nuestra compañera Lina Arbeláez, quien nos ampliará un poco más sobre este importante tema de agricultura familiar. Aquí comienza una nueva edición de Colombia Siembra desde la Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenidos. Colombia Siembra. De acuerdo a diversos estudios, la agricultura familiar suele ser la forma que prevalece a la hora de producir alimentos. Las familias trabajan la tierra en conjunto para ofrecer sus productos a mayoristas, distribuidores o de modo directo al consumidor. Esto hace que la agricultura familiar se convierta en un medio de vida para millones de personas en nuestro campo colombiano. Es por eso que hablaremos de este importante tema de la mano del doctor Juan Pablo Otoya, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, director de Capacidades Productivas y de Generación de Ingresos. Bienvenido. Muchas gracias, Lina. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Y por supuesto, de la mano del doctor Rafael Zavala, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Un gusto estar contigo, Lina, contigo, Juan Pablo, y con ustedes de nueva cuenta. Bueno, y para entrar en materia, doctor Zavala, quiero comenzar con usted porque el 80% de las unidades de producción son de agricultura familiar. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar este panorama y por supuesto que sean mucho más y que también la comercialización intervenga bastante? Mira, Lina, lo primero que tenemos que hacer es dimensionar esa cantidad. 80% de las unidades de agricultura en Latinoamérica, en Colombia son un poquito más, casi 85%, son de agricultura familiar y producen alimentos para la mayoría de la población, ¿no? Entre 60-70% de los alimentos de nuestra mesa vienen de allá. Sin embargo, al mismo tiempo, solamente el 5% de todo ese 87%, el 5% comercializa a través de una asociación de pequeños productores, una asociación campesina, una organización de productores. Entonces, en la medida que vayamos asociándolos, vamos a acercarnos más del productor al consumidor. Ese es el reto. Claro que sí, pero precisamente ahí está trabajando arduamente la política Colombia Siembra del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y, por supuesto, ¿cuál ha sido la participación, doctor Juan Pablo, dentro de esta política, por supuesto, el tema de agricultura familiar? Colombia Siembra tiene dos objetivos principales. El primero es incrementar la oferta de alimentos para garantizar nuestra seguridad alimentaria, como bien lo decía hace un momento el doctor Rafael. Y además de eso queremos incrementar la oferta exportadora. Un dato pequeño, pero que no es menor. El 96% de los inscritos en Colombia Siembra fueron pequeños productores que pertenecen a la agricultura familiar campesina. ¿Cuál es el rol que han tenido en esta política? Te doy dos resultados de este año como para que la gente en sus hogares lo pueda dimensionar. En el primer semestre logramos sembrar 185.000 hectáreas nuevas en todo el país. Y además, la semana pasada salió una noticia que nos tiene muy contentos, y es que el sector agropecuario en el trimestre de junio a agosto quedó como el principal generador de empleo en el país, generando 111.000 empleos nuevos en el sector. Entonces, podríamos empezar a decir que esas son las primeras cosechas de Colombia Siembra
donde la agricultura familiar tiene un rol fundamental. Claro que sí, es que los buenos resultados no los podemos negar, los hemos venido viendo muy paulatinamente y por supuesto los pequeños, medianos y grandes productores han sido beneficiados por ellos. Doctor Rafael Zavala, ¿qué tan importante es este tipo de asociatividad para los pequeños productores? Más que importante, es fundamental. Yo diría que es condición sin la cual no sale, ¿sí? Se trata de hacer de la agricultura familiar un medio de vida digno, un empleo rural sostenible, estable y duradero. ¿A través de qué? Bueno, el medio por el cual vamos a hacer empleos rurales sostenibles y duraderos es precisamente la asociatividad. La gran estrategia de la Colombia rural debe ser la inclusión, y la llave de la inclusión es la asociación. ¿Cómo ha visto usted la receptividad también? Porque a veces cambiar un poco la forma en que nos ven los campesinos o que de pronto ellos dicen, no, yo más bien no me asocio o sí me asocio. ¿Cómo ha sido la receptividad? Saber que esto sí puede funcionarles para ser también más productivos y sobre todo también para tener mejor rentabilidad. Son los dos lados del espectro, es cómo vemos los consumidores a los campesinos y cómo los campesinos nos ven a los consumidores. El gran reto es acercarlos, ¿sí? Acercar el productor y el consumidor. Necesitamos productores que mediante la asociación, la aplicación de reglas, porque no es nada fácil, o sea, es muy fácil decir, ay, organícense, pero no, se trata de una nueva cultura de la asociación, de generar reglas, lo que se llama la gobernanza, no nada más de los recursos naturales, sino de lo que son los bienes públicos o bienes privados de uso colectivo, que son procesadoras, agregadoras de valor, que tengan reglas, que tengan criterios, que comercialicen al mayoreo, ¿sí? Y que estén más cerca de los consumidores. Ahora, los consumidores tenemos que ser consumidores solidarios, bien informados de quiénes están produciendo nuestros alimentos para nuestras familias, que no vengan de distancias muy lejanas, que sean más sostenibles, que sean alimentos saludables y de baja huella de carbono, que sean de los mismos territorios y que sepamos apreciar, que no seamos, que lo de afuera es lo bueno, no, lo local es lo bueno y que estemos bien informados para consumir productos locales, consume sano, consume local, consume colombiano. Claro, y es que es tan importante lo que usted dice que incluso dentro del Ministerio de Agricultura se está también realizando la campaña Mi Campo Sabe Mejor, para incentivar, por supuesto, el consumo de productos colombianos. Y es que es tan importante el potencial agropecuario del país que no podemos tampoco desconocer qué papel concretamente cumple la agricultura familiar y cómo se ha venido trabajando todo esto desde el Ministerio y, por supuesto, desde Colombia Siembra. Desde el Ministerio de Agricultura Familiar, como te lo contaba hace un rato, tiene un rol principal. Quiero darle una cifra más para ejemplificarlo. El año pasado, en el 2015, logramos llegar a 1.074 municipios, beneficiando a 2.3 millones de personas con proyectos productivos, con asistencia técnica, con acceso a tierras, con créditos. Todas estas personas, en su inmensa mayoría, fueron pequeños productores. Y como hoy lo vemos con Colombia Siembra, los resultados están ahí. Y a la pirámide a la que más estamos beneficiando es a los pequeños campesinos. Qué bueno saber eso y por supuesto que la gente también lo sepa en este momento. Con su respuesta, doctor Juan Pablo, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa para comerciales, pero ustedes no se muevan, que ya regresamos con mucho más de Colombia Siembra. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Continuamos con más de Colombia Siembra. Y es que a medida que crecen la agricultura familiar, crecen también las oportunidades y evidentemente se mejora la situación socioeconómica del país. Doctor Juan Pablo, ¿cómo se está trabajando para lograr un desarrollo integral a través evidentemente de las capacidades productivas que precisamente pues usted es el director de este espacio? Lina, pues muy importante tu pregunta, ¿cómo estamos trabajando en el desarrollo rural integral desde el Ministerio? Quiero darte 5 datos y 5 ejemplos concretos. El primero es que estamos incrementando el acceso a crédito para el sector campesino. Entre el 2014 y el 2016 logramos irrigar en el sector 22 billones de pesos en créditos, lo cual nos permite a nuestros campesinos poder empezar una serie de proyectos importantes. Adicionalmente, el Censo Nacional Agropecuario nos dijo
que el 10% de los campesinos aproximadamente tenía asistencia técnica. Eso es algo que empezamos a corregir desde el año pasado y logramos llegar a 300.000 productores de manera directa con asistencia técnica a través de las entidades territoriales y con la ayuda, claro está, de los gremios de producción. Otra, digamos, política importante que trabajamos fue la reivindicación de la mujer rural. Cuando el ministro Aurelio llegó al ministerio, una de las principales tareas y metas que se puso fue devolver a la mujer rural la importancia que tiene para el sector. Y lo que hemos logrado es que cerca del 50% hoy de todas nuestras inversiones tenga beneficiarias en las casas, en los títulos de formalización, en los proyectos productivos. Entonces eso nos va ayudando a reconstruir el tejido social en nuestro país. Vivienda rural. Del 2014 al 2016 hemos entregado 88.000 viviendas rurales. Estamos rompiendo, digamos, todos los récords y las cifras que se habían manejado de entregas de estas viviendas, que es uno de los temas que más nos ayuda a que, por ejemplo, en el 2015 hayamos logrado sacar de la pobreza 412.000 personas del sector rural. Para el desarrollo integral necesitamos otras cosas, necesitamos vías, necesitamos más bienes públicos. Ahí no solamente tiene que trabajar el Ministerio de Agricultura. De alguna manera la renovación y la nueva institucionalidad que se ha generado para el campo, la creación de las agencias de desarrollo rural, de tierras y de renovación del territorio van a tener un papel fundamental en este trabajo. Entonces esperamos que con la mano de ellas podamos avanzar en este tema del desarrollo rural integral. En ese momento entonces quiero aprovechar e invitarlos a los dos para que escuchemos la pregunta desde región, porque aquí en Colombia Siembra los productores también tienen su espacio. El campo pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Nelson Moreno, oriundo del municipio de Turmequé. Estamos en la vereda Montoya del municipio de Ventaquemada. Mi pregunta es, ¿cómo las familias campesinas pueden tener beneficios para mejorar la agricultura familiar? Doctor Rafael Zavala, ¿le parece si comenzamos por usted para que le conteste a nuestro productor invitado el día de hoy? Con todo gusto. ¿Cómo mejorar la agricultura familiar? ¿Cómo mejorar la situación? ¿Sí? Yo estoy plenamente convencido que en Colombia se están alineando los astros y el mejor alineador de astros es una política pública. Yo quiero hacer una reflexión acerca de lo que comentaba Juan Pablo. Les voy a comentar rápidamente, y no es por quedar bien, sino es porque estoy viendo esos procesos. Comentar rápidamente cambios institucionales en los últimos años, desde la reactivación del Viceministerio de Desarrollo Rural, que considero primordial, la creación de la Dirección de Agricultura Familiar, bueno, se llama Capacidades Productivas, pero es de Agricultura Familiar, la unidad, la UPRA, la Unidad de Restitución de Tierras, ¿sí? que está muy enfocada en la agricultura familiar. Están las tres nuevas agencias, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. Está también, obviamente, el marco de política pública, que el marco inicial fue la misión rural y ahora Colombia Siembra. Bueno, pues todo esto es la carta, el mapa de la navegación de la política pública para la agricultura familiar. ¿Hacia qué nos queremos dirigir? Precisamente hacia una política pública que incluya a los excluidos o escasamente incluidos, y también por medio de esquemas de cambio de cultura. ¿A qué me refiero? Tenemos que disminuir el subsidio compensatorio individual, la ayuda familiar, la ayuda por productor, y aumentar el subsidio hacia los bienes públicos o bienes privados de beneficio colectivo, estos que son para agregar valor, procesamiento, empacado, que mediante la asociatividad acerquen a los productores. Esa es una nueva cultura, tanto de la gente como del gobierno en cuanto a la política pública. La política pública no es tarea nada más de gobierno, es tarea de gobierno, sociedad. Es verdad. Muy bien, ahora doctor Juan Pablo, es su turno para contestarle a nuestro invitado, el productor del día de hoy. Bueno, a nuestro productor que tiene esta duda de cómo beneficiarse cuando se es un agricultor familiar, lo que yo quisiera decirle es que la primera decisión que tomó el ministro cuando llegó al ministerio en agosto del 2014 fue tomar un cambio y una decisión muy arriesgada. Fue pasar de las convocatorias públicas que a veces se concentraban en muy pocos departamentos y que no permitían que los más pequeños accedieran a estos recursos, a contratar de manera directa con las organizaciones sociales de base. De esta manera hemos logrado llegar a 1.074 municipios. Esos son el 96% de los municipios donde por lo menos llegó algún proyecto productivo, asistencia técnica, acceso a crédito, algún distrito de riego. Ese fortalecimiento de la agricultura familiar campesina lo hemos hecho juntos, y por eso en los datos de empleo vemos que en los empleos del sector rural el 94% de ese empleo es en parcela propia o familiar. ¿Cómo se pueden seguir beneficiando?
pueden seguir aplicando a todos los instrumentos que tenemos. Hemos creado un ICR para pequeños, hemos creado nuevas líneas de crédito para los pequeños productores. Todas estas estrategias de fomento para que ellos puedan acceder a todos los beneficios que tenemos en la agricultura familiar campesina. Yo quisiera cerrar como explicándoles la meta que nos pone el ministro todos los días. Y él lo que nos dice es que nosotros tenemos que trabajar todos los días para que en las ciudades entiendan que cada plato de comida que sirven en su mesa lo producen nuestros pequeños productores. Lo decía bien el doctor Zavala, cerca del 80% y puede ser más, lo produce el alimento de nosotros, nuestros agricultores familiares, que son los pequeños, son ustedes, los que nos ven en todas las veredas de Colombia. Entonces, para todos ustedes una invitación a que sigan acercándose al ministerio, a todos nuestros programas, y una promesa de que seguiremos trabajando por ustedes bajo la batuta del ministro todos los días. Y es que también si tienen alguna otra duda, pueden consultar la página de internet www.minagricultura.gov.co. Doctor Rafael Zavala, importante también, ¿qué planes han venido adelantando desde la FAO para que obviamente esta actividad de los pequeños productores vaya en ascenso, con mayor rentabilidad y por supuesto para fortalecer el agro de nuestro país? Con todo gusto lo comento, Lina, porque hemos trabajado precisamente con Juan Pablo ya desde hace tiempo y con el viceministro de Desarrollo Rural y con el ministro Iragorri, precisamente en este gran reto que es la asociatividad y la agricultura familiar. O sea, la asociatividad como la llave de la inclusión de la agricultura familiar. Que se generen mecanismos de compras públicas de alimentos producidos para la agricultura familiar dirigidos a los compromisos de gobierno para con la alimentación escolar, para con la alimentación al mismo ejército, a los recluidos, etcétera, generando no nada más una compra eficiente, sino una compra justa e incluyente. Claro que sí. También agregaría, por otro lado, una nueva cultura del consumidor. Siempre lo vemos del lado del productor. No, tenemos que generar una estrategia de comunicación para fomentar consumidores solidarios y responsables con su territorio. Como bien decía Juan Pablo, precisamente un consumidor más informado que diga, lo que me estoy comiendo se está produciendo en tal parte, en tal municipio, Eso sí se puede hacer, por supuesto. Es que ese es el trabajo mancomunado, no solo comprar, sino también saber consumir. En este momento entonces hacemos una nueva pausa en Colombia Siembra, pero ya regresamos con el bloque final. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Regresamos con Colombia Siembra. Y es que para impulsar y apoyar ese tipo de agricultura, la familiar, que es el tema que trabajamos hoy, no se puede negar la unión de grandes voluntades desde diferentes sectores. Y es aquí donde, doctor Juan Pablo, me surge la inquietud de cómo estamos haciendo para que sean también todos estos trabajos con enfoque territorial y, por supuesto, mejorar en los resultados. Bueno, uno de los principales temas que estamos trabajando para mejorar es el tema de comercialización. Aquí ya estamos implementando, como lo decía hace un segundo Rafael, varias estrategias. Estamos impulsando el diseño de un programa de compras públicas regionales para que nuestros pequeños productores puedan proveer diferentes programas, como los del ICDF, como los del Ejército, como los de las entidades públicas en muchos casos. Estamos tratando de impulsar la agricultura orgánica, que tiene un valor agregado importante y un diferencial en costos que va a ser muy bueno para nuestros pequeños productores. Estamos teniendo campañas muy exitosas de consumo, como fue 5 al día, como es la campaña que tenemos hoy de Mi Campo Sabe Mejor. Doctor Rafael Zavala, brevemente, ¿cuáles son esos retos? Brevemente, ya me dijo que me estaba extendiendo, pero bueno. No, sino que ya vamos finalizando el programa. Para finalizar, ¿cuáles son esos retos que se vienen dentro de la agricultura familiar para el resto de tiempo que queda pues, de 2016, que ya se nos acabó, pero sobre todo también para el tiempo que se viene dentro del Plan Colombia Siembra? Bueno, el reto es precisamente hacer operativa la política, hacer operativa, están las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra y los bosques que tienen que ir muy de la mano
con estrategias de ingreso, precisamente con lo que promueve Colombia Siembra. Ese 96% de solicitudes provenientes de la agricultura familiar en Colombia Siembra es música para los oídos. Se trata de convertir esas solicitudes también ya en asociaciones, ¿sí? Y que los esquemas de extensión, innovación, ya no estén dirigidos en las familias, sino en las asociaciones. Las humatas ya hicieron su trabajo muy bien, pero tenemos que redireccionarlas, no necesariamente como humatas, sino como sistema de innovación y extensión dirigido a asociaciones. Igual los créditos, igual sistemas de ahorro, igual los distritos de riego tienen que estar organizados y reactivados, por supuesto, ese es otro reto, por medio de las asociaciones. ¿Fui breve? Excelente, okay. Mejor imposible. Doctor Otoya, la misma pregunta, ¿cuáles son estos retos que se vienen evidentemente para el resto de tiempo que queda ya la política de Colombia Siembra en marcha? Bueno, Lina, yo creo que son 4 los desafíos principales que yo quisiera mencionar para la agricultura familiar. Primero, consolidar el esquema de asociatividad, como bien lo decía Rafael, como el mejor mecanismo para ejercer la agricultura familiar. Segundo, superar la concepción de autoconsumo, que es una concepción un poco corta para la agricultura familiar, y nosotros estamos apostando ya a una agricultura familiar de un alcance mucho mayor. Para eso queremos y estamos trabajando para que la agricultura familiar se consolide como los principales proveedores de alimentos de nuestras ciudades y para que además de esa manera pueda seguir siendo el principal motor de empleo en el sector rural, que es lo que les contaba ahora, donde en el último trimestre nos han demostrado que la agricultura familiar es el carbón que le estamos echando a esta locomotora que se ha convertido el agro en la economía colombiana. Doctor Juan Pablo Otoya, director de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchas gracias por su compañía hoy en Colombia Siembra. A ti por la invitación y a Rafael por la compañía. Y por supuesto, doctor Rafael Zavala, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lina. Gracias, Juan Pablo. Y gracias a todos ustedes. Y recuerden, la llave de la inclusión es la asociación. Y por supuesto, gracias a ustedes por su compañía hoy en Colombia Siembra. Recuerden que tenemos una cita el próximo miércoles a las 6 de la tarde por el Canal 1. Los dejo, no sin antes invitarlos a que se queden para ver las conclusiones y este importante tema que trabajamos hoy, agricultura familiar. El sector agropecuario en el trimestre de junio a agosto del presente año generó 11.000 nuevos trabajos rurales, quedando como el principal impulsor de empleo en el país. Colombia Siembra. De esta manera llegamos al final de Agricultura al Día. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter como @minagricultura, @agriculturadía y también en Facebook /agriculturadía. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Colombia Siembra en el Magazine del Campo Colombiano. Agricultura al Día. Nos vemos.